perdón. Listo. Bien, está el temario. Vamos a tocar hasta el 1.3. Y aquí están los conceptos básicos que nos permiten tener un entendimiento pues más sencillo, que nos permiten entender todo el contorno que conlleva la asignatura de estática. ¿Qué definiciones pues, son las que vamos a estar conociendo o reforzando en esta sesión? Pues es espacio, tiempo, masa, ley del paralelograma, perdón, principio de transmisibilidad, leyes de Newton y fuerza. Bien, vamos con el primer concepto, espacio. Obviamente, pues aquí el espacio nos vamos a referir a un espacio donde nosotros podamos representar las magnitudes que nosotros requerimos para poder resolver diversos problemas de estática. En este caso, pues se asocia a este tipo de espacios cartesianos que pues son ampliamente utilizados. Tenemos un espacio cartesiano de 2 dimensiones, que es el que tenemos en esta parte representado. Dejen, pongo aquí el marcador. Aquí está. Que es este, que es el que comúnmente utilizamos, que es el de 2 dimensiones. Este tipo de representación o de plano cartesiano o ejes cartesianos son los que nos permiten representar los vectores que vamos a estar utilizando, como les había comentado. Tenemos también el espacio cartesiano de 3 dimensiones, que se refiere a tener que trabajar con 3 ejes cartesianos. En este caso tenemos aquí la X, tenemos la Y tenemos la Z. Hay diferente bibliografía que maneja diversas formas de representar este plano cartesiano de 3 dimensiones. Aquí lo vamos a poner, podemos tener esa representación o podemos tener esta representación principalmente con la asignación de los ejes. Podemos tener como la tenemos aquí en X, o podemos tener aquí X, Y o Z, o podemos tener otra representación de este espacio de 3 dimensiones con la siguiente asignación de ejes, que pudiera ser Z, X y Y. Podemos encontrarnos en estos casos, ¿sí? Entonces ya depende mucho de la bibliografía que estemos trabajando, cómo esté representado o asignado cada uno de estos ejes. Ahí hay que tener mucho cuidado porque como vamos a estar trabajando con la representación de los vectores de esta manera, X, Y y Z, aquí vamos a tener un valor, aquí vamos a tener otro valor, aquí vamos a tener otro valor, y entonces hay que ver a qué eje le vamos a asignar cada uno de los valores que tengamos representados aquí en el vector, como lo vamos a ver un poquito más adelante en los ejemplos. Dejen aceptar un par de sus compañeros más. Ahí está. Disculpe, profe. Sí, dime. También puede cambiar la posición del eje Y con el eje X, ¿no? El de 2 dimensiones. Ok, en el de 3 dimensiones. Sí, sí. Son 2 par de opciones que se pueden presentar, pero también se puede ver otra distribución de los ejes. Entonces, como les comento, depende mucho de la bibliografía o del ejercicio que estemos trabajando y hay que poner mucha atención en esos detalles, ¿sí? Entonces, porque va a haber algunos ejercicios que nosotros estemos trabajando en un sistema, o bueno, en 3 dimensiones, pero con cierta distribución, y luego hacemos otro ejercicio donde tenga otra distribución. Entonces, esto puede cambiar, ¿sí? Entonces, se los comento para que tampoco se cierren en el aspecto de que, es que el profe me dijo que es este, y este es el que siempre tengo que hacer. No, ya depende mucho del ejercicio que estemos resolviendo, ¿sí? Bien. Entonces, espacio es esto, ¿no? Vamos a leerlo, ya lo explicamos un poquito, pero espacio se asocia con la noción de posición de un punto P. La posición de este puede definirse por 3 longitudes medidas desde cierto punto de referencia u origen en 3 direcciones dadas. Aquí está haciendo mención de las 3 dimensiones, pero también podemos trabajar sin ningún problema en 2 dimensiones. Entonces, básicamente es el espacio donde nosotros representamos los vectores. Bien, vamos con el siguiente, que es masa. Aquí,
muchas veces nos llega a confundir esta cuestión de la masa con el peso. Vamos a leer para ver o tratar de entender a lo que se refiere con masa y cuál es la diferencia con el peso. Masa tiene la función de caracterizar y comparar los cuerpos con base en ciertos experimentos mecánicos fundamentales. Aquí tenemos esta tabla comparativa donde nos indica lo que es masa y lo que nos indica lo referente al peso. Dice, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, tiene un valor fijo y característico para este cuerpo. Vale lo mismo en la Tierra que en cualquier otro punto del universo. En el sistema internacional se expresa en kilogramos. Esto pues es lo que pesa, más bien la masa que contiene cada uno de los elementos. Cuando vamos por las tortillas lo pedimos en forma de masa, la magnitud de masa. Me da 1 kilo de tortillas, pues es lo que nos está dando. Pero ¿qué diferencia tiene con el peso? Ya cuando involucramos nosotros el término peso es que estamos involucrando una fuerza de atracción con respecto a la gravedad que existe en este caso en la Tierra, ¿sí? El que ya estemos nosotros relacionando ese peso, esa masa, perdón, con la fuerza de atracción, eso ya nos está dando indicios de que estamos trabajando con una fuerza. Entonces, obviamente van a ser diferentes las unidades que estamos nosotros manejando de masa que de peso. Aquí, como lo comentamos, ya está relacionándose la magnitud de la gravedad donde queramos o donde esté ese cuerpo con esa masa determinada. Si estamos aquí en la Tierra, pues obviamente la gravedad que vamos a estar utilizando es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero esta medición de peso se adapta al tipo de gravedad en el cual estemos trabajando. Por eso si nos vamos a Marte y ahí supongamos una gravedad menor a la que existe en la Tierra, pongamos como ejemplo una gravedad de 7.5, pues obviamente si estamos en Marte vamos a hacer esta operación, la masa por la gravedad de Marte, ¿sí? Y de hecho aquí lo dice en el texto, es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Todos los cuerpos caen hacia la Tierra con una aceleración de 9.88 metros sobre segundo, por lo que la fuerza que actúa sobre ellos es esto. Pero básicamente se basa dependiendo la región del universo donde nos encontremos y dependiendo obviamente de la gravedad a la cual esté expuesto esa región donde nosotros estemos trabajando. Y de hecho por aquí me parece que lo menciona. Aquí está, es esta. Dice, depende del valor de la gravedad del lugar en el que esté el cuerpo. Se los comento porque por ahí va a haber un ejercicio que están trabajando, me parece, no me acuerdo si en la Luna o en Marte, y tienen que hacer uso de la gravedad referente a ese lugar, que en ese caso pues va a ser el dato que nos da el ejercicio de la presencia de la gravedad o de la magnitud de la gravedad que está ahí presente. Entonces aquí la masa, para que quede claro, pues es la magnitud característica de un cuerpo. Ya si nosotros lo relacionamos con la fuerza de atracción de la Tierra se vuelve peso. En este caso el peso lo vamos a tener en unidades, aquí está, que son newtons o que puede ser libras fuerza, ¿sí? Entonces ahí es la diferencia. Podemos notar cuando se esté refiriendo a masa y a peso con respecto a las unidades. Si nos están dando kilogramos, gramos, miligramos, estamos trabajando con una magnitud de masa. Si estamos trabajando con newtons o libras fuerza, estamos trabajando con peso, porque ya se ve ahí el efecto de la gravedad. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bien, nosotros vamos a estar trabajando con vectores. Ahorita vamos a ver por qué vamos a estar trabajando con vectores, pero el hecho que estemos trabajando con vectores para representar las magnitudes de las fuerzas nos lleva a trabajar con la ley del paralelogramo, que es una herramienta que nos permite representar la suma que existe entre dos vectores o la descomposición de un vector en dos elementos. En este caso podemos tener, como aquí se ve en la figura, este vector y el otro rojo que está aquí abajo, que es A. Y si nosotros queremos conocer cuál es el resultado del efecto de esos dos vectores, pues vamos a obtener como resultado esto, ¿sí? Entonces, el que sumemos eso
nos lleva a utilizar esta herramienta del paralelogramo para poder obtener ese resultado. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se aplica esto. De forma inversa, nosotros podemos tener, voy a borrar esta parte, nosotros podemos tener este vector, el verde, y si queremos conocer los elementos que conforman ese vector, pues lo podemos descomponer y también nos podemos apoyar del paralelogramo para poder obtener esos elementos que forman a este vector resultante, ¿sí? Bien, entonces eso se refiere con el paralelogramo. Otra característica del paralelogramo es de que tomamos este elemento y lo representamos de forma paralela en el extremo de este vector. Ahora tomamos este elemento y lo representamos en el extremo de este vector y es lo que nos da la magnitud de la suma de los dos vectores que tenemos presentes. Entonces, por eso se dice la ley del paralelogramo, porque terminamos formando una figura geométrica característica del paralelogramo, ¿sí? Pero bueno, ya más adelante vamos a ver más a detalle cómo se aplica esta ley del paralelogramo o lo que nos permite resolver esta ley del paralelogramo. Vamos acá. Bien, tenemos el principio de transmisibilidad. ¿A qué se refiere con ese principio de transmisibilidad? Que nosotros podemos representar una fuerza en diferentes posiciones, siempre y cuando esté sobre la misma línea de acción. Esto nos va a permitir resolver muchos problemas que tengamos presentes aquí en la asignatura de estática. ¿Por qué? Se los voy a anotar por aquí. Podemos tener aquí un punto de referencia. Tenemos aquí un elemento, tenemos aquí una argolla y aquí estamos aplicando una fuerza. Dices, sí, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo puedo representar esta fuerza? Pues dices, tengo mi plano cartesiano, puedo recorrer esta flechita al origen y va a ser lo mismo que lo representa aquí, que representa aquí esta flecha, pero a mí me conviene representarla en el origen para poder tener sin ningún problema una referencia con respecto al origen de mi plano cartesiano. También otro caso donde se puede presentar esto es cuando tengo mi plano cartesiano y digo, pues quiero representar esta fuerza, pero la quiero representar en este punto. Es válido, ¿por qué? Porque está sobre la misma línea de acción. Aquí tenemos el ejemplo de este vehículo. Va a ser lo mismo que si nosotros le empujamos, voy a poner la línea, desde este punto trasero, a que si lo empujamos o lo jalamos más bien desde este punto delantero, siempre y cuando sea sobre la misma línea de acción, va a tener el mismo efecto esta fuerza. Pero ¿qué ocurre si ya en lugar de jalarlo sobre esta misma línea de acción, lo jalo en una línea de acción diferente acá? Pues ya no es la misma fuerza, ya es diferente esta fuerza a la que tenemos aquí abajo en rojo. ¿Por qué? Porque ya no está sobre la misma línea de acción, ya es diferente. Si quiero representar por la parte de atrás del vehículo una fuerza equivalente a esto, pues tiene que ser a la misma altura que sería en este punto. Entonces este principio de transmisibilidad, como les comento, nos va a servir para resolver diversos problemas donde tengamos que una fuerza se está aplicando en otra región diferente, pero aplicando este principio podemos acomodarla a nuestra conveniencia para que sea la solución mucho más sencilla, ¿sí? Todos estos principios o definiciones las vamos a ir entendiendo obviamente ya cuando estemos resolviendo los ejercicios, pero pues es importante tener como que una introducción a lo que nos estamos queriendo o a lo que queremos conocer para entender bien específicamente ya cuando estemos resolviendo los diferentes ejercicios. Bien, tenemos también que una serie de conceptos o en este caso de leyes que son indispensables para la asignatura de estática, pues son las famosas leyes de Newton, que pues muchos hemos escuchado, pero que no tenemos conciencia de dónde aplicarlas, ¿no? O qué tan importante es aplicarlas o qué tanta importancia tiene en las diferentes áreas el aplicar estas leyes de Newton. Tenemos tres leyes de Newton que tenemos aquí descritas. La primera ley o principio de inercia. Vamos a leer y ahorita tratamos de entender. Dice que establece que un cuerpo no modifica su estado.
de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplica es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. En este caso lo que quiere decir que si tenemos, aquí tenemos el del libro, si tenemos un libro que no le aplicamos ninguna fuerza, pues obviamente va a estar ahí el libro, no se va a mover. ¿Por qué? Porque no lo estamos moviendo. ¿Sí? Entonces es una ley indispensable, está en el sistema en reposo porque no se está moviendo para nada. Pero ¿qué pasa que si dices, pero pues pensándolo bien, pues el libro tiene una fuerza, vamos a ponerlo de esta manera, el libro tiene una masa que la podemos representar en forma de peso, ya es una forma de representar una fuerza, dices, pero la mesa también está generando una fuerza de la misma magnitud, pero en oposición. ¿Qué ocurre? Si son de la misma magnitud las fuerzas, pues también va a quedar en el mismo punto el elemento porque las fuerzas se están anulando. Entonces se dice que está en equilibrio el sistema y por lo tanto va a estar de cierta manera en reposo el elemento. Esa es una parte. Eso es lo que quiere decir con lo que mantendrá en reposo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si le aplicamos una fuerza y no hay una presencia que contrarreste la fuerza que estamos aplicando? Pues obviamente va a haber un desplazamiento. Aquí tenemos este elemento, jalamos en este caso pues este tapete, aquí tenemos este vaso, jalamos el tapete y ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente se va a desplazar ya dependiendo de las características de la alfombra, si hay fricción, etcétera, vamos a considerar que no hay fricción, lo único que va a hacer pues que el vaso se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí está generando un movimiento de inercia. Pero ¿qué pasa si vamos a suponer que tiene fricción el tapete? Pues obviamente si es muy alta la fuerza del tapete, pues sí va a desplazar el vaso, lo va a desplazar para abajo y un pequeño desplazamiento hacia la dirección donde se está jalando. Pero al final de cuentas se está moviendo porque le estamos aplicando una fuerza a ese elemento. ¿Sí? Entonces es lo que nos dice esta ley. Si no le aplicamos una fuerza a algo, pues se va a quedar ahí, pues es obvio, ¿no? Si le aplicamos una fuerza a algo, pues se va a desplazar, ¿sí? Es lo que a grandes rasgos nos quiere decir esta primera ley de Newton o principio de inercia. Tenemos la... sí, perdón, es que como... Sí, gracias, como que se desconectan, ¿verdad? Bueno, no sé si sea por cuestión del internet, pero como que sí se llegan a salir. Bien, vamos con la siguiente ley, que es la segunda ley o principio fundamental. Dice, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en dirección de esta. Aquí que nos dice, si nosotros aplicamos una fuerza a algún elemento, pues ya estamos involucrando el concepto de aceleración, ¿sí? ¿Por qué lo estamos involucrando? Porque estamos generando un desplazamiento. Estamos generando ese desplazamiento y ese desplazamiento, como sabemos, pues ya está involucrando una aceleración, como lo comentaba. Entonces, esta segunda ley es donde se establece esta famosa expresión, que es fuerza igual a masa sobre la aceleración. Si yo estoy aplicando una fuerza y logro que este bloque donde estoy aplicando la fuerza se desplaza, pues entonces ya está involucrada la aceleración, ¿sí? Entonces es a lo que se refiere esta segunda ley y de dónde nace esta famosa expresión que es ampliamente utilizada. Y tenemos la última ley de Newton o principio de acción de acción-reacción, perdón. Aquí pues es muy obvio, para cada acción hay una reacción. Aquí el ejemplo pues es realmente muy claro. Esta es una persona de voleibol que le pega la pelota, sale en esta dirección y tenemos un muro que va a replicar la misma situación, obviamente va a cambiar la dirección. ¿Pero a qué me refiero con replicar la situación? Pues va a replicar la magnitud de fuerza que se está aplicando desde un inicio, ¿sí? Entonces, si lo leemos, pues es prácticamente lo que nos quiere decir. Dice, las fuerzas de acción y de reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Tenemos esta misma línea de acción, la voy a poner con otro color.
Tenemos esta misma línea de acción. Aquí obviamente por la naturaleza del muro pues va a generar que cambie este sentido, ¿sí? Pero va a ser la misma magnitud con la que sale y con la que rebota. Entonces son las tres leyes que tenemos de suma importancia y que vamos a aplicar nosotros a lo largo de este curso, así como las definiciones que hemos visto de masa, de la del paralelogramo, la del espacio. Vamos acá. Fuerza. Pues fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercerse por contacto real o a distancia, como es en el caso de las fuerzas gravitacionales y magnéticas. Si nosotros generamos alguna acción para desplazar a un cuerpo, pues ya estamos aplicando una fuerza. Es por decir, si nosotros tenemos, voy a tomar aquí esto, si nosotros queremos levantar un vaso con agua, pues obviamente pues ya estamos aplicando una fuerza para poder generar un desplazamiento de este vaso de agua. O lo mismo si lo queremos empujar, pues ya estamos aplicando o tenemos que aplicar esta acción para generar el desplazamiento y el generar el desplazamiento pues involucra que tengamos que aplicar una acción que en este caso se conoce como fuerza. Aquí menciona que puede generarse también fuerzas a distancia. No sé si ya llevaron electricidad y magnetismo, pero pues es muy sencillo de entender. Si nosotros tenemos un campo eléctrico que se está aplicando en esta dirección y tenemos otra partícula cargada con la misma, vamos a poner negativa, que tengamos una partícula cargada con una carga opuesta, pues obviamente esto se va a atraer y el hecho de que estemos nosotros generando un desplazamiento ya sea de esta partícula cargada con esa carga o con esta carga, pues ya estamos generando un desplazamiento que involucra que se está generando una acción, en este caso, ¿cuál es la acción? Pues una fuerza de campo eléctrico, la cual está atrayendo o rechazando o moviendo hacia mí o moviendo de tal manera de alejar hacia mí un elemento. Entonces eso se refiere con esas fuerzas que se pueden aplicar a distancia y que no son visibles. Lo mismo las magnéticas, ¿no? Como lo es un imán. Tenemos un imán, tenemos los polos norte y sur, supongamos que así están las líneas de campo magnético, queremos acercar un imán como el polo sur, pues ¿qué va a ocurrir con este imán? Debido a la fuerza magnética, pues se va a generar un desplazamiento, ya sea, en este caso, pues es obvio que se va a repeler, pero si tuviéramos aquí un norte, pues obviamente se va a atraer. Sin importar la dirección, al final de cuentas se está generando un movimiento y ese movimiento pues se está generando por, como lo estamos mencionando, por una acción que en este caso esa acción se conoce una fuerza. Bien, este pues obviamente es uno de los conceptos o definiciones más importantes que nosotros tenemos que considerar en esta asignatura. Bien, todas las magnitudes que nosotros estemos trabajando en esta asignatura de estática pues son magnitudes vectoriales. ¿A qué nos referimos con magnitudes vectoriales? Nos referimos a magnitudes que pueden ser representadas por un vector. Pero para que puedan ser representadas por un vector debe de cumplir con tres características: que esa magnitud o ese elemento presente una magnitud, pues que es obvio que va a presentar una cantidad o magnitud, que presente un sentido hacia dónde va y una dirección. Con dirección aquí nos referimos con el ángulo de desplazamiento con el cual estamos nosotros, más bien el ángulo con el cual nosotros estamos representando este vector. Si nosotros cumplimos con estas tres características, estamos hablando, de una magnitud vectorial, como son todas las magnitudes que vamos a estar trabajando en esta asignatura de estática. Nosotros, como ya lo habíamos comentado, estas magnitudes vectoriales las podemos representar en un plano cartesiano de dos dimensiones, como es el que tenemos aquí, que puede ser X y Y, o la podemos representar en un plano cartesiano o en un espacio vectorial de tres dimensiones como el que tenemos aquí a la derecha. Y aquí tenemos
un eje, otro eje que conforma el espacio vectorial de 3 dimensiones y donde podemos nosotros representar una magnitud vectorial o un vector. Bien. Ya entendiendo tratando de entender esos conceptos, pues vamos a pasar a ver cómo podemos representar nosotros un vector, que es la parte también fundamental con la cual vamos a estar trabajando para poder resolver nuestros ejercicios de estática. Aquí tenemos este primer ejemplo, que es el A, que es un vector obviamente que presenta dos elementos. Si presenta dos elementos es de que estamos trabajando en un espacio vectorial de dos dimensiones. Aquí por definición el primer elemento siempre, lo voy a poner con rojo, siempre se va a referir al eje X y el segundo elemento se va a referir al eje Y. Vamos a representarlo. Una manera de representarlo puede ser con estos paréntesis triangulares o puede también ser a partir de corchetes. Por lo regular, corchetes representa un punto, pero muchos lo utilizan para representar vectores o con corchetes cuadrados. Son algunas de las maneras con las cuales se puede representar un vector o a partir de sus componentes unitarias o rectangulares, que sería 3i más 6j. De estas diferentes maneras nosotros podemos representar un vector. Vamos a ver cómo lo representamos en el espacio de dos dimensiones. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano XY. Ahí está. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Obviamente aquí va la flecha representada de esta manera. Esta va de esta manera. Obviamente los sentidos, aquí de entrada pues tenemos el origen. Pero si nosotros vamos a representar valores negativos, lo que tenemos que hacer es simplemente irnos al lado contrario o al lado opuesto con respecto a nuestra referencia o nuestro origen. Si queremos valores negativos, tenemos que representarlos sobre los ejes que están en azul. Aquí sería menos y y acá sería menos x. En este caso que tenemos en el inciso A, pues son valores positivos, entonces vamos a trabajar con los ejes en rojo. Nos dice que nos vamos a desplazar 3 unidades en X. Vamos a desplazarnos 3 unidades en X. Ahí voy a cambiar el color de esto. Aquí tenemos una unidad, otra unidad y otra unidad. Hasta ahí nos vamos a desplazar. Vamos a poner ahí un punto. Ya nos desplazamos 3 unidades en el eje X. ¿Y cuánto nos vamos a desplazar con respecto al eje Y? Pues 6 unidades. Es un valor positivo, pues nos vamos hacia arriba. Entonces vamos a marcar las 6 unidades con las cuales vamos a estar trabajando en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí posiblemente pues la escala se me fue, voy a tratar de hacerlo un poquito más uniforme, la distancia. 4, 5, 6, ahí está. Voy a poner aquí el valor, aquí es 3 y acá es 6. Entonces nos vamos a desplazar hacia arriba 6 unidades. Entonces nos vamos hasta acá y hasta acá. Ahí ya tendríamos el desplazamiento o más bien la representación del valor de X y el valor de Y. Ahora como trazo mi vector, siempre los vectores los vamos a representar desde el origen. Entonces vamos a tener aquí el origen en 0. Y vamos a irnos de aquí hasta acá y ahí ya queda representado nuestro vector 3,6. Entonces aquí va a estar nuestro vector 3,6. Si fuera negativo, pues obviamente nos tendríamos que mover hacia un eje negativo de la X o hacia el eje negativo de la Y. Vamos ahora, no sé si tengan hasta ahí alguna duda. No. Ok, gracias. Vamos entonces ahora con las 3 dimensiones. Aquí tenemos la primera dimensión,
Aquí tenemos la otra dimensión y aquí tenemos la otra dimensión. Voy a poner esta asignación, les repito, dependiendo de la bibliografía que se vaya manejando, pues ahí ya nos basamos con respecto a la distribución de los ejes. Vamos a utilizar en este caso que aquí va a estar el eje X, el Y y el Z. Observamos y tenemos valores negativos, pero vamos a ver cómo va a quedar la distribución de cada uno de esos términos. ¿A qué me refiero con distribución? Que en el caso de las dos dimensiones el primer término corresponde con X y el segundo término corresponde con Y. Aquí en el inciso B, el primer término va a corresponder a X, el segundo término a Y y el tercer término a Z. ¿Sí? Entonces, el primer término va a tener un valor de menos 2. Entonces, aquí está representado el eje positivo. Necesito representar el eje negativo donde voy a marcar ese primer valor. Aquí va a estar, este va a ser menos X. También tengo un valor correspondiente a Y negativo, entonces voy a marcar el eje negativo de Y, que quedaría hacia este lado. Vamos a ponerle que sería menos Y. Entonces este sería el inciso B. Vamos a ver, nos tenemos que desplazar 2 unidades hacia menos X, entonces nos vamos a ir hacia atrás 2 unidades. Aquí sería menos 1 y menos 2. No olvidemos que aquí donde está la intercepción, pues es el origen, y tiene un valor de 0. Aquí tenemos menos 2 en X. Vámonos hacia Y. Y es este eje, entonces vamos a representar que nos vamos a desplazar hacia menos 2 con respecto al eje Y, pero en sentido negativo, entonces nos vamos aquí. Menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Ahí está, ya tenemos aquí la representación del menos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a formar básicamente lo que hicimos aquí en este ejercicio, como que ese pequeño cuadro. Vamos a hacerlo acá. Lo voy a poner con amarillo. Dices, ok, esta pequeña sección la voy a trasladar para acá, en menos 2. Y esta pequeña sección de Y la voy a representar aquí en X. Y ya me queda eso. Aquí, o lo podemos ver de la siguiente manera. De aquí a acá recorrí menos 2 correspondiente a X. Ahora de aquí a acá tomo esta dirección que es menos 2 en Y. Estoy siguiendo este camino. Camino, si me dan una instrucción, dice, pues primero camina menos 2 unidades en dirección de X, luego doblas hacia la izquierda que es dirección de menos Y, y ahora vamos con Z. ¿Hacia dónde queda la Z? Pues hacia arriba. Vamos a ver dónde quedan esas 4 unidades que me está marcando aquí el ejercicio. Voy a poner aquí. Tengo 1, 2, 3 y 4. Este es positivo, por eso me voy hacia arriba. 4. Entonces tomo este trazo, este tamaño, 4 unidades, y lo voy a representar acá. Entonces ahí ya me desplacé 4 unidades. Esta misma sección la puse aquí. ¿Por qué? Porque me dice la dirección o la indicación, ve a menos 2 en X, menos 2 en Y, y ahora vete 4. Voy a agarrar la primera, perdón. Vete ahora 4 en dirección de Z, que ese 4 en dirección de Z es hacia arriba. Tomé, dije, pues es la medida de aquí a acá, son 4, pues es lo que voy a poner acá. Entonces, hasta este punto es mi punto final donde me dieron las indicaciones que llegara. Entonces voy a trazar mi vector. Voy a borrar estos para no hacer tanto rollo. A ver si se pueden. Aquí está la esto. Ahí más o menos, creo que ya no se satura tanto. Entonces, desde el origen hasta este último punto es donde voy a trazar mi vector. Lo voy a poner azul en amarillo. De aquí a acá agarro mi
lápiz y trazo hasta acá. Entonces ahí ya estaría el trazo del vector menos 2, 4. Entonces, una manera sencilla de recordarles, como les comentaba, vamos a ir por orden. Dicen, pues me voy a ir menos 2, luego me voy menos 2 en y al final me voy 4 en z. Entonces aquí está mi origen y trazo de aquí a acá el vector. Es una manera también sencilla de cómo dibujar un vector en un espacio vectorial de 3 dimensiones. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. Ok. Bien, vamos para el otro. Bien, entonces ya vimos o ya recordamos cómo es la representación de los vectores. Ahí la clave es siempre empezar desde el origen hasta el punto que me indica que llega mi vector. Bien, habíamos comentado que nos vamos a ver con la necesidad muchas veces para poder resolver ejercicios relacionados a esta asignatura de estática de la descomposición vectorial. En este caso, como lo habíamos comentado, es representar en dos elementos cómo está compuesto un vector que queremos nosotros analizar. Aquí tenemos este primer ejemplo. Lo voy a poner con rojo. Este de aquí. Y tenemos en ese cuadrante ese vector con estas características. Tenemos el ángulo alfa. Nosotros decimos, quiero saber cuáles son los vectores que conforman este ángulo, perdón, este vector f que tenemos aquí en azul. Dices, ¿de qué manera lo voy a hacer? Pues mira, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Dices, de aquí a acá, pues es la distancia que tengo, creo que no queda muy recta. De aquí a acá es la distancia que tengo y de acá a acá es la distancia que tengo. Ok, hasta ahí va a llegar con respecto a y de acá a acá con respecto de x. Y si observamos ahí ya están representados los vectores en azul. Tenemos un vector con respecto al eje x y un vector con respecto al eje y. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para conocer la magnitud de cada uno de estos vectores? Nosotros nos vamos a apoyar en estas expresiones que tenemos aquí. ¿Y cómo obtuvimos esas expresiones? Pues las obtuvimos a partir de funciones trigonométricas. Por decir, aquí nada más para explicar tenemos este triángulo. Si nosotros conocemos este ángulo de ese triángulo, pues podemos conocer todos sus lados. Tenemos aquí la hipotenusa, aquí tenemos el cateto opuesto y aquí tenemos el cateto adyacente. Si recordamos nuestras clases de trigonometría a lo que se refiere o la definición de seno de teta, pues tenemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si recordamos lo que se refiere con coseno, decimos, pues es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, dices, pues yo conozco o vamos a suponer que conocemos la hipotenusa, yo quiero conocer este cateto opuesto. Dices, pues este cateto opuesto, pues aquí lo tengo relacionado con la hipotenusa, pues despejo el cateto opuesto. Digo, tengo el cateto opuesto, esta hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, entonces va a ser la hipotenusa por el seno de teta. Y lo mismo con el cateto adyacente. Dices, quiero conocer el cateto adyacente, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando y me va a quedar cateto adyacente igual a hipotenusa por coseno de teta. Entonces, si observamos aquí, tenemos un pequeño triángulo en esta parte de acá. Tenemos este pequeño triángulo. Este cateto va a representar la componente de y este cateto adyacente va a representar la componente en x. Es por eso que nosotros nos apoyamos de estas funciones trigonométricas, como lo vemos aquí, para poder determinar cada una de esas componentes que conforman a este vector f que tenemos ahí representado. Otro detalle que aquí observamos y que les puede generar un tipo de duda en algunos ejercicios
es de que hay que considerar, o estas expresiones están considerando el ángulo con respecto al eje horizontal. Si nosotros tenemos este ángulo con respecto a este eje horizontal, aplican sin problema estas expresiones. Pero ¿qué ocurre si nosotros, voy a borrar esto de acá, si nosotros tenemos el mismo caso, el mismo plano cartesiano, el mismo vector, pero en lugar de darnos ese ángulo, nos da este ángulo de acá? ¿Qué hacemos? Pues obviamente ya no aplican estas expresiones. Vamos a decir que aquí tenemos alfa prima. Dices, no, pues ya no aplica el triángulo que nos explicó el profe, ¿no? Vamos a ver qué aplica. Aquí es como si nosotros tuviéramos este triángulo. Tenemos aquí el ángulo, aquí tenemos la hipotenusa, que es obviamente el lado más largo, el cateto opuesto a este ángulo es este de acá, y el cateto adyacente a este ángulo es el de acá. Y pues tengo mis funciones trigonométricas, voy a ver cómo está este asunto. Dices, pues cateto adyacente, voy a ver, aquí cómo estaría, cateto, perdón, voy a transcribir la función trigonométrica, cateto opuesto sobre hipotenusa. Dices, este cateto opuesto lo puedo calcular, me va a quedar exactamente la misma expresión que tengo acá, ¿sí? Pero, ¿qué observamos? Si nosotros estamos trabajando con este plano cartesiano XY, acá abajo, este cateto opuesto, este ángulo corresponde a la componente de FY. Y ahora este cateto opuesto que tenemos acá corresponde a la componente en X, ¿sí? Que es esta que tendríamos de aquí a acá. Y obviamente la componente adyacente va a ser con respecto a la función coseno. Pero esa componente adyacente con respecto al plano cartesiano va a corresponder a la componente en Y. Y si comparamos esto con esto, pues observamos, dice, pues mira, aquí utilizo para calcular esta componente de Y la función seno, y aquí para calcular esa componente en Y utilizo la función coseno. Entonces sí hay una diferencia. Entonces, para tratar de no confundirlos, como quedaría las expresiones con base a esa posición del ángulo, sería de la siguiente manera. Aquí va la Y. Entonces quedaría, en este caso, para este caso que tenemos el ángulo en esa posición, quedaría que FY sería igual a F coseno de alfa prima, y Fx sería F seno de alfa prima. Entonces, ahora sí, si comparamos esto con esto, pues cambia, pero cambia por la posición del ángulo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, yo por lo regular, aunque tenga este ángulo de acá, pues saco el complementario, y pues ya mejor utilizo este ángulo complementario para estar utilizando esta forma. Pero ustedes, como se les haga más sencillo, si se acuerdan y si ya tienen esa habilidad bien desarrollada de identificar, cuando tengo el ángulo en esta posición, pues voy a utilizar estas expresiones pues sin ningún problema. Al final pues les va a dar el mismo resultado, ¿no? Bueno, si las aplican con base a la posición. Pero ahí sí hay que tener esa sensibilidad para identificar estos casos. Bien, entonces esto puede ocurrir en todos los cuadrantes. Aquí tenemos el caso cuando tenemos ahora en este cuadrante cuando el valor de x es negativa. Cuando tenemos el valor de x negativa, pues ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente la componente en x va a ser negativa, pero tenemos que la componente en y va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con respecto al lado positivo de las y. Este sería menos x y acá sería y. Acá tenemos el caso de este cuadrante, donde ambos términos son negativos. Aquí estamos trabajando con el término negativo de x y acá con el término negativo de la y.
Entonces, obviamente, cuando hagamos la descomposición vectorial, vamos a tener en ambos casos un signo negativo. Y aquí tenemos en este cuadrante cuando la x es positiva, pero la y va a tener un signo negativo. Entonces, la componente en x, obviamente, por estar sobre este eje positivo, pues va a tener un valor positivo, y la y va a estar sobre un eje negativo, por lo tanto su componente va a corresponder a un valor negativo. Entonces, esto es prácticamente de formulario. Voy a tratar de lo que se está anotando aquí, pasárselos a un archivo PDF para que también lo tengan de referencia. Pero lo que les había comentado desde un inicio, se está grabando la sesión para posteriormente pasarles el link y puedan consultar si tienen alguna duda, ¿no? O si cuando estén resolviendo el ejercicio o algún ejercicio les genera alguna duda, pues pueden consultar el video para tratar de aclararla. Bien, una vez pues ya entendiendo un poquito esto de las descomposiciones y cómo las vamos a aplicar, pues vamos a resolver un par de ejemplos. Dice, voy a cortar este primero. Vamos a cortarlo para ponerlo en una sola hoja. Ahí está. Dice, sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 10 newtons, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcular el valor de dos fuerzas, una horizontal y otra vertical, cuyo efecto conjunto es equivalente al de la primera. Ahorita vamos a entender esto, vamos a dibujar el vector. Tenemos nuestro plano cartesiano, ahí no nos está diciendo que tenga un valor negativo, por lo tanto, pues vamos a considerar que ambas componentes son positivas. Entonces vamos a tener aquí nuestra componente en X, nuestra componente en Y, y vamos a poner ahí el vector de 10 newtons. Ahí está, 10 newtons y con un ángulo con respecto al horizontal de 30 grados. Entonces aquí tenemos 30 grados. Nos dice calcular el valor de dos fuerzas, cuyo efecto conjunto sea el equivalente al de la primera fuerza. Algo que se me pasó comentarles, voy a regresar un poquito a esta diapositiva. Si nosotros podemos descomponer en dos componentes, vamos a suponer este vector de acá, el verde, nosotros podemos a partir de esta componente y de esta componente obtener su magnitud. ¿Cómo la obtenemos? Pues aplicando la expresión de magnitud, la cual se basa en el teorema de Pitágoras, y ahorita lo vamos a ver para que quede un poquito más claro esta parte. Bien, entonces, en otras palabras, lo que nos quiere decir aquí que hagamos la descomposición vectorial y que cada uno de esos vectores que vamos a obtener al momento de sumarlos o de agruparlos nos va a dar como resultado este de 10 newtons, pero ahorita lo vamos a ver, de hecho lo vamos a comprobar para que quede claro. Entonces nos está pidiendo que obtengamos la componente en X, la componente en X y la componente en Y, que serían estas. Aquí si trazamos una línea, pues quedaría básicamente como que encerrado en esta caja. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que con respecto a X, pues está la componente en X, y con respecto a Y, la componente en Y. Y lo que queremos pues es conocer este vector y este vector que están tanto vertical como horizontalmente. Para calcular la componente en X tenemos el ángulo con respecto al horizontal, entonces aplica este primer caso que tenemos aquí. Tenemos ambos, o el vector está en el cuadrante positivo, ya tenemos las expresiones para poder aplicar, ¿sí? El componente en X se refiere al coseno y la componente en Y al seno. Entonces, aplicando eso, decimos que la componente en X va a ser f coseno de teta. F, ¿cuánto vale? Vale 10 newtons. Y el ángulo con respecto al horizontal, pues ahí es claro que vale 30. Por ahí me pueden indicar cuánto les da esa operación. Su calculadora debe de estar configurada en D gris o DEC, por favor. 8.66.
Gracias, 8.66. Aquí como estamos manejando la unidad de newtons, pues obviamente el resultado va a ser newtons. Vamos ahora con la componente en Y. Vamos a ver, y está con respecto al eje positivo, por lo tanto va a tener un valor positivo y sería F seno de teta, que sería igual a 10 newtons seno de 30. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? 5. Ok, gracias. 5 newtons. Así ya tendríamos resuelto este ejercicio. También podemos representar este vector en sus componentes rectangulares o componentes unitarias. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos representar así. Ese par de vectores los podemos representar así. 8.66 en I más 5, perdón, este sí. Lo borro. 8.66 en I y 5 en J. De esa manera nosotros podemos representar el par de vectores que está conformando a este vector de 10 newtons. Pero vamos a verificar si efectivamente estos dos vectores que tenemos, o este vector que tenemos y este vector que tenemos, equivalen a este vector que tenemos de 10 newtons. Entonces vamos a hacerlo. Pues vamos a aplicar ahí la siguiente expresión, que va a decir que la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes, la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 8.66 newtons al cuadrado más 5 newtons al cuadrado nos tiene que dar 10 o cercano a 10, porque pues como aquí utilizamos un decimal puede haber una variación. ¿Cuánto les da eso, por favor? 9.99. Ok, 9.99 newtons, que prácticamente es la magnitud que tenemos nosotros acá. Entonces, efectivamente cumple con esa condición del ejercicio, que estos vectores que tenemos aquí, o este par de vectores, es equivalente a este solo vector. En otras palabras, encontramos las dos componentes con respecto al plano cartesiano XY que conforman al vector de 10 newtons. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ok. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Lo voy a cortar. Ahí está. Bien, aquí tenemos dice una fuerza F de magnitud igual a 10 newtons, como se muestra en la figura, expresar el vector en la forma componente, descomponerlo, ¿no? Aquí tenemos este vector, observamos que ahí está el caso del ángulo que les comentaba, ya no está con respecto a la horizontal, pero lo vamos a resolver de dos formas para que vean que se va a obtener el mismo resultado. Entonces nos pide que determinemos esta componente de acá, que sería la de Y esta componente de acá, que sería la de X. Ahí está. Ahí tenemos esta. Ahí tenemos esta. Vamos a marcar aquí que esta es la componente en Y y esta es la componente en X. En este caso, voy a regresar acá y tenemos que estar en el cuadrante donde la X es negativa. Entonces vamos a utilizar estas par de expresiones. Bien, vamos para acá. Entonces para fx tenemos que es menos f coseno de teta, y para fy vamos a tener que va a ser f seno de teta. Aquí pues el negativo porque aquí está el origen y este vector va hacia el lado negativo de las x, y positivo en las y porque va hacia arriba y por lo tanto está en el lado positivo de las y. Pero este par de expresiones va con respecto a lo siguiente, cuando tenemos el ángulo con respecto al horizontal. ¿Sí? Entonces eso ya nos va a generar
pues no un problema grave, pero pues nos va a sacar un poquito de la zona de confort porque pues nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos ahí en el formulario, ¿no? Perdón, más bien estas expresiones están con respecto a este ángulo de acá, pero nosotros tenemos este ángulo de acá. Entonces, vamos a resolverlo primero con este ángulo de aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues sacar el ángulo complementario. Si sabemos que entre los dos planos o los ejes cartesianos y y x hay 90, ¿cuánto va a medir este ángulo con respecto al horizontal? Pues 60 grados. 60. Entonces vamos a resolverlo con respecto a esta magnitud y ahorita lo resolvemos con respecto al de 30 grados. Entonces la componente en x va a ser igual a menos 10 newtons por el coseno de 60. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? Me salió menos 5. Gracias, Menos 5, profe. Gracias, menos 5 grados, listo. Vamos ahora con la componente de y. Ahí tenemos que es positivo, entonces son 10 newtons seno de 60. ¿Y cuánto da esto, por favor? 8.66. Bien, ya tenemos los resultados, podemos representarlo en sus componentes rectangulares y sería que este vector está menos 5 en y más 8.66 en j. Bien, pero pues si alguien no quiere resolverlo así, dice, no, pues yo quiero, ¿para qué me canso calculando el ángulo complementario? Mejor utilizo eso. Pues vamos a ocuparlo y lo único que va a ocurrir es que vamos a cambiar las funciones trigonométricas en cada una de las componentes. Para fx vamos a tener f seno de teta en este caso y para fy vamos a tener f coseno de teta. Y lo vamos a aplicar para cuando tengamos esta situación. Tenemos aquí el vector y el ángulo corresponde a este que está aquí presente. Entonces vamos a resolverlo. Para fx pues va a ser menos f, que sería 10 seno, en este caso es 30. ¿Cuánto nos da, por favor? Menos 5. Menos 5. Ahora vamos con fy, que va a ser positivo, que sería 10 coseno de 30. ¿Cuánto nos da, por favor? Menos 8.66. Aquí sería 8, ¿no? 8.66. ¿Les da menos? Sí. No, da 8.66. Es positivo. Gracias. Entonces observamos y obtuvimos exactamente lo mismo, pero utilizando dos ángulos en posiciones diferentes. ¿Sí? El asunto es de que es cuando tengamos el ángulo con respecto al horizontal o cuando tenemos el ángulo con respecto al horizontal que vamos a utilizar este caso o este caso. Entonces nada más tengan cuidado con eso, muchachos, para que no haya ningún problema cuando estén resolviendo los ejercicios. Entonces observamos y pues son iguales. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bien. No. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Este ya está. Ok, ya está este. Vamos con este. Nos vamos a encontrar muchas veces con que vamos a tener diferentes ejes de referencia. Los ejes de referencia que más comúnmente utilizamos son los que están representados por X y Y. Los voy a marcar aquí. Entonces, Y. Estos son los que siempre utilizamos, que están separados a 90 grados cada uno. Pero va a haber algunos casos, como es el ejemplo que tenemos aquí, donde el elemento presenta una determinada inclinación, donde vamos a tener que calcular o realizar la descomposición vectorial con respecto a esos ejes que se encuentran inclinados. En este caso vamos a trabajar o a empezar a trabajar ya con una ley que se conoce como ley de cosenos. Primero vamos a trabajar con el inciso A,
De hecho, vamos a leer el ejercicio que dice descomponer la fuerza mostrada en los ejes, el inciso es XY. Ahí no vamos a tener ningún problema porque es lo que hemos estado haciendo. Entonces vamos a hacer primero ese y a continuación hacemos el siguiente. Dejen tomar tantita agua, permítanme tantito. Okay. Vamos a cortar esto para hacerlo en otra hoja. Okay. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con eso. El vector que tenemos es el siguiente. Es este de 200 libras que está ahí presente. Ahí está. Ahí está el vector. Hay que descomponer eso en la componente correspondiente a Y y la componente correspondiente en X. Tenemos el ángulo con respecto a la horizontal, entonces vamos a utilizar sin mayor problema las expresiones que tenemos ahí en la diapositiva o en un par de diapositivas anteriores. Entonces esta va a ser f de Y, que va a ser f seno de teta, y esta va a ser f de X, que va a ser igual a f coseno de teta. Aquí ambas componentes están sobre ejes positivos, por lo tanto los valores van a ser positivos. Vamos a calcularlo, ya tenemos toda la información. Entonces tenemos que fx va a ser igual a la magnitud de f, que en este caso es 200 libras, por el coseno del ángulo que tenemos ahí, que es de 40 grados. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto, por favor? 153.20, gracias. Manejamos las mismas unidades, que son libras. Vamos con la componente en Y, que es 200 libras por el seno ahora de 40. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí como resultado, por favor? Muy bien, gracias. 128.55 libras. Entonces ya tenemos las dos componentes, la podemos dejar así, es un resultado correcto, o la podemos representar a partir de las componentes rectangulares o unitarias, como se conoce. Entonces quedaría 153.2 en Y más 128.55 en J. Aquí en los ejercicios anteriores se me había olvidado poner las unidades. Podemos ponerlo entre paréntesis y afuera Newton. Libras. En este caso es libras, libras. Entonces aquí yo creo que ya no genera mayor problema. Ahorita la parte interesante ya se vuelve cuando tengamos que utilizar o determinar este inciso B, que nos pide calcular la componente con respecto al eje X', que es este que no se ve bien, pero aquí es X', y Y, que es este. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bien. Bien, vamos entonces con el siguiente. Vamos a recortar aquí igual esto. Vamos a ponerlo acá abajo. Ok, vamos a borrar. En este caso vamos a borrar esos ejes. Ups. Creo que ya no lo puedo borrar. Bien. Vamos aquí con esto. A ver si puedo borrar esto. No, ya no me borra el eje X, pero bueno, vamos a ponerlo con rojo ahora, los que vamos a estar utilizando. Vamos a ponerlo con rojo. Bien, ahora vamos a hacer la descomposición con estos ejes que están en rojo, que es lo que nos pide el ejercicio con respecto a ese eje Y y con respecto a este eje en X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar este... a ver, déjenme ver. Ok, vamos a tomar este eje Y y lo vamos a colocar de forma paralela aquí en la punta del otro vector. Lo voy a poner con color azul. Entonces agarro este eje Y y lo voy a colocar de aquí a acá. Y esas van a ser las componentes que voy a estar utilizando. Eso es lo único que hay que hacer.
Entonces, esta va, bueno, con respecto a la representación gráfica, esta va a ser la componente en y esta distancia de aquí hasta acá, hasta aquí, va a ser la componente en x'. Pero, ¿qué vamos a hacer ahí? Dices, oh, pues ahí sí se complica un poquito por lo de los ángulos. Vamos a ver. Bien, aquí conocemos este ángulo de 40 grados, ¿sí? Ese nos va a servir de referencia. Aquí nos está diciendo que la pieza tiene una inclinación de 30 grados. Si nosotros observamos este eje x' es paralelo a la base en la cual está este elemento. Por lo tanto, si este elemento o esta inclinación con respecto a la horizontal mide 30, ¿cuánto va a medir este ángulo que acabo de poner en azul? 30. Muy bien. 30. Perfecto, 30. ¿Por qué? Porque son ángulos contrarios, por decirlo de alguna manera. Si observan, tienen la misma estructura, por lo tanto, está una horizontal y está esa misma inclinación, por lo tanto, son iguales esos dos ángulos. Entonces, nosotros ya podemos determinar este ángulo que va de aquí hasta acá, que obviamente va a ser de 70 grados. Bien, nosotros ya conocemos este vector que mide 200 libras, perdón. Tenemos este ángulo que está aquí representado, que mide 70. Podemos nosotros determinar otro ángulo. Vamos a determinar, voy a ponerlo con rojo, vamos a determinar el ángulo que está de vector a este eje. Si nosotros sabemos que de aquí hacia acá es 40, ¿cuánto va a medir este vector del vector al eje Y? 50. Muy bien. ¿Por qué? Porque entre estos dos forman 90 grados, entonces el complementario va a ser 50. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo? Es el mismo vector, son las mismas posiciones de la recta vertical. 50 también mide. Perfecto, 50. Bien, ya tenemos dos ángulos. ¿Podemos encontrar la magnitud de este ángulo? Y si se puede, ¿cómo creen que pudiéramos determinar la magnitud de ese ángulo? Con una simple operación aritmética. ¿Qué condición existe con respecto a la suma de los ángulos internos de un triángulo? Mide 60. Ese ángulo. Sería 50, ¿no? A ver, vamos a verificar si mide alguno de los. 180 grados. Ok, la suma de 60. son 180 grados. Es el total de la suma de los ángulos que tiene que haber en el interior de un triángulo. ¿Cuánto tenemos aquí? 70 más 50, 120, ¿no? 120, por lo tanto ese ángulo va a valer 60 grados, como comentaba por ahí alguno de sus compañeros, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres ángulos que nos está generando el haber generado ese triángulo con respecto a los ejes involucrados para conocer las componentes con respecto a sus ejes. Bien, pero pues sí, los ángulos, pero pues no, realmente hasta el momento no he encontrado gran cosa que me permita resolver el ejercicio. Entonces aquí es donde ya entra la famosa ley de senos. ¿A qué se refiere con esa ley de senos? A lo siguiente, tenemos un triángulo con ángulos diferentes a 90. Esa es una condición que esta ley se aplica para ángulos diferentes de 90. Ahorita lo ponemos ahí como nota. Tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Obviamente cada uno de estos vértices del triángulo van a contener ángulos. Vamos a decir que este es el ángulo A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Lo siguiente. Vamos a relacionar la magnitud de cada uno de los lados con el ángulo que se encuentra enfrente de ese lado. Por decir, este lado A, ¿qué ángulo tiene enfrente? El ángulo C. Entonces vamos a poner seno de C. Ahora, este lado B, ¿qué ángulo tiene enfrente? Pues el ángulo A minúscula. Y nos queda el lado C. ¿Qué ángulo se encuentra enfrente de ese lado C? Pues el ángulo B. Entonces tenemos esta relación ahí representada.
Entonces esto es una gran herramienta que nos permite calcular ya sea magnitudes de lados que no conozcamos o incluso ángulos. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar aquí. Voy a trazar aquí, voy a tratar de trazar el triángulo que tenemos ahí formado, que sería algo así, y algo así. Voy a poner cada uno de los términos. Este sabemos que vale 200 libras. Esta va a ser mi componente en Y y esta va a ser mi componente en X'. Tenemos este ángulo que tiene una magnitud de 70. Este tiene una magnitud de 50 y este tiene una magnitud de 60 grados. Muy bien, vamos a utilizar un par de términos de aquí de la ley de senos para poder calcular cada una de las componentes, ¿sí? Bien, si tengo este lado, más bien voy a representar primero el término que quiero conocer. Vamos a suponer que primero quiero conocer f de y, voy a poner f de y. Y abajo voy a poner seno del ángulo que se encuentra enfrente de f de y. ¿Qué ángulo es? En este caso es el de 70 grados. Igual, ahora voy a poner lo que ya conozco. ¿Qué relación conozco? Pues la magnitud de este lado, que es 200 libras, entre el seno del ángulo que se encuentra enfrente de este lado, que ¿cuánto va a ser? 60 grados. Ok, tengo aquí esta incógnita. Lo único que voy a hacer va a ser despejar. Si este término está dividiendo, va a pasar multiplicando a toda la relación que ya tengo ahí presente, quedándonos de la siguiente manera. Tenemos que es 200 libras entre seno de 60 grados, todo eso multiplicado por el seno de 70 grados. ¿Y cuánto me va a dar esta componente, por favor? $217.01. Muchas gracias. Manejamos las libras que hemos estado utilizando. Libras, listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para encontrar f de x'. Entonces vamos a poner la relación de fx'. Fx' entre el seno del ángulo que se encuentra enfrente de este término, que va a ser el de 50 grados. Seno de 50 grados. Esto va a ser igual a la relación que ya conozco, que sería la de 200 libras entre seno de 60. Seno de 60 grados. Despejando esto, va a ocurrir lo mismo. Va a quedar f de x' es igual a 200 libras entre el seno de 60 por el seno de 50. ¿Y cuánto me va a dar la componente de fx', por favor? 176.91. Gracias, 176.91 libras. Y ya tenemos la solución del inciso B. Ya obviamente, si lo queremos representar en componentes rectangulares, va a quedar de la siguiente manera. F va a ser igual a... Bueno, en este caso no se puede, no, porque esa de componentes rectangulares es con respecto a los planos ya establecidos, como es el plano cartesiano XY, XY y Z. Para este caso no se puede representar como tal con componentes rectangulares los vectores, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Bien, vamos entonces a un último ejercicio. ¿Qué ocurre cuando nosotros tengamos que hacer descomposición vectorial en 3 dimensiones? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar en este caso con el de 900 newtons. Bien, les voy a marcar con qué vector vamos a trabajar. Con este de 900, que va de aquí a acá. El otro creo que viene ahí en las actividades que les dejé en el módulo. Entonces, vamos a trabajar con este de 900 newtons. Dice,
Determine, inciso A, las componentes X, Y y Z de la fuerza de 900 newtons. Perdón. Inciso B, los ángulos θx, θy y θz que forman la fuerza con los ejes coordenados. Bueno, vamos, aquí sí se requiere un análisis utilizando las herramientas que hemos visto de descomposición, pero también hay algunos criterios adicionales de análisis. Entonces espero explicarlo lo mejor posible para que quede lo más claro posible, obviamente, la solución de este ejercicio. Aquí observamos si está sombreado abajo de este vector de 900 newtons, pues un tipo triángulo, ¿sí? Tenemos esto, aquí nos está dando este ángulo que está aquí, que es de 65 grados. Tenemos aquí esta línea que no representa ningún lado. Aquí tenemos las componentes X, Y y Z. Si observan, pues ya es otra distribución como la que es diferente a la que hemos estado utilizando, pero pues ya como el libro así lo marca, pues así hay que referenciar X, Y y Z. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con referenciar, principalmente los ángulos. Bien, observamos esta parte que se marca aquí sombreada, pues cae sobre un eje que pues no corresponde ni a X ni a Z, pero vamos a ver qué podemos ocupar. Si nosotros tomamos este pequeño triángulo que acabamos de aquí de hacer, vamos a ponerlo acá, vamos a tratarlo de transcribir en un plano de 2 dimensiones. Entonces, aquí tengo el vector de 900 newtons. Voy a representarlo, esto en 3 dimensiones, voy a tratar de representarlo en 2 dimensiones, que sería algo así. Y este sería el ángulo de 65 grados. Si ven lo que hice, lo único que fue cambiar en esa referencia de 3 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Sí está claro? Ok, correcto. Entonces ya con lo que hemos visto, ya viéndolo así en este plano, nosotros ya podemos definir cuánto vale este. Si este vale 900 newtons, ya sabemos cuánto vale esta componente y cuánto va a valer esta componente. Vamos a hacerlo. Esta componente vamos a ponerle como F'. Esta componente, si observamos, esta que está aquí, esta de enfrente, va con respecto a Y. Entonces esta va a ser, bueno, más bien sería esta de aquí. Esta sería F de Y y aquí sería F de Y. Ya podemos calcularla. Entonces tenemos que F' va a ser 900 por el coseno con respecto al horizontal, que en este caso es de 65 grados, y tenemos que Fy va a ser 900 seno de 65 grados. ¿Cuánto nos daría cada uno, por favor? F', ¿cuánto nos da? 380.35 newtons. ¿Y Fy, por favor? 779.42. ¿Cuánto, perdón? 779.42. Gracias, 42 newtons. Listo. Ya tenemos ahí esta componente Y que sí está referenciada con respecto a un eje del plano cartesiano en 3 dimensiones. Este no, este F' no, pero sí nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Vamos a trazarla, esa F' aquí abajo. Una pregunta. Sí, dime. En Fy, ¿por qué es seno de 60 y arriba es en F' de 65? Ah, perdón. Sí, tienes razón. Gracias. Sí, perdón, disculpa. Los cálculos que hicieron, sí los hicieron con 65 o con 60. Ah, ok, entonces sí me pueden apoyar haciéndolo con 65, por favor. 815.67. Gracias. Sí, una disculpa ahí, nada más esa corrección. Perdón, gracias por la observación. Bien, entonces vamos aquí a representar esa pequeña sección que no está con respecto a ningún eje, que es esta.
Pero nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos trazar un nuevo triángulo. Ahora dices, pero me falta conocer con respecto al eje X. Entonces voy a poner una recta perpendicular a ese eje X aquí. Ahí está. Ahí sería con respecto a fx, y con respecto a z pues ya tenemos el elemento que está ahí con respecto a z. ¿Sí? Creo que no se alcanza a ver muy bien porque están muy gruesas las líneas. Voy a poner un poquito más delgadita a ver si se logra visualizar un poquito más. Creo que un poquito más. Entonces aquí tengo la componente con respecto a este eje. Para poder determinar, como no está interceptando ningún elemento con respecto a eje X, voy a tomar una pequeña sección de esta y la voy a poner de forma paralela aquí. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta manera. Esta de aquí, voy a poner con otro color que se vea más rojo. Esta componente de aquí, está muy delgadito, ahí está. Esta componente de aquí va a ser con respecto a z, y esta componente de aquí, como está paralela a x, vamos a decir que es f de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que tomar este pequeño cuadro, o triángulo, perdón. Vamos a representarlo en un plano, o tratar de representarlo en un plano cartesiano de 2 dimensiones. Quedaría así. Lo voy a tratar de representar con los mismos colores para que se vea un poquito más claro. Quedaría así. Y azul va este. Azul. Es lo mismo, pero lo pusimos en un plano de 2 dimensiones para que sea un poquito más claro. Aquí nos está dando este ángulo. Ese ángulo sería este que tenemos aquí y que tiene una magnitud de 20 grados. Esta línea azul, que es la que está aquí, que conocimos nosotros como f', ya conocemos esa magnitud. Entonces vamos a ponerle aquí f' para que tengamos la referencia de que ya sabemos cuál es, y tiene una magnitud de 380.35. Esta componente no la conocemos, pero ya sabemos que es la que corresponde a z. Esta componente no la conocemos, pero ya tenemos referencia que se refiere a z. Tenemos este ángulo. Aquí pues podemos utilizar las expresiones que hemos utilizado con respecto a la descomposición vectorial, pero si nosotros nos apoyamos aquí de que tenemos este plano cartesiano XY, pues ya tenemos el caso de que no conocemos, o que el ángulo que conocemos no es con respecto a la horizontal. Entonces ya cambia la definición de cómo calculamos nosotros la descomposición vectorial si conociéramos este ángulo. ¿Sí? Esto ya cambia con respecto a lo que tenemos. Vamos a hacerlo con esto. Entonces recordamos que cuando tengamos el ángulo ahora con respecto a la vertical en lugar de la horizontal, cambian las funciones, se invierten las funciones. En este caso quedaría fz, perdón, voy a borrar esto, fz va a ser igual, tenemos el cateto adyacente de este ángulo, sería f' coseno de 20. Y para fx, que en este caso, como está enfrente del ángulo, sería el cateto opuesto, por lo tanto vamos a utilizar la función seno. Seno de 20. Entonces vamos a calcular, por favor, fz va a ser igual a f', que es de 380, vamos a ponerlo aquí, 380.35 por el coseno de 20. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 357.41. 357.41. Vamos ahora con la fx, es igual 380.35, pero ahora por el seno de 20. ¿Cuánto nos da, por favor?
130 punto ¿qué, perdón? 0,8. Ahí está. Bien, ahí ya tenemos las magnitudes de las componentes. Ahorita las vamos a representar por acá para tenerlo ya bien definido cada uno de estos términos que acabamos de calcular. Nada más dejen verifico algo. Sería la 380, correcto. Esperen, estoy verificando aquí nada más un dato. Está correcto. Z. Está correcto. Está correcto. Están bien todos los valores. Entonces los voy a poner aquí al lado para que se alcancen a ver bien. Entonces tenemos que Fx tiene una magnitud de 130.08 newtons, porque son las unidades que hemos estado utilizando. Fy tiene una magnitud de 815.67 newtons y Fz tiene una magnitud de 357.41 newtons. Estos son los resultados de la componente en cada uno de los ejes en el plano cartesiano de 3 dimensiones, pero también lo podemos representar en función de sus componentes rectangulares o unitarios, perdón. Entonces quedaría 130.08 en I más 815.67 en J y 357.41 en K. Aquí cuando estemos representando el término de Z utilizamos la letra K. Y esa sería la representación en componentes rectangulares. Más dejen pongo bien este 5. 615, ahí está. Bien, ¿cómo vamos a calcular los ángulos? Los ángulos los vamos a calcular a partir de las siguientes expresiones. Para calcular el ángulo con respecto a x, ahorita vamos a ver cómo se representa gráficamente. Vamos a utilizar coseno a la menos 1, menos 1 de f de x sobre la fuerza. Para θ de y va a ser lo mismo, coseno a la menos 1 de f de y sobre f, y para θ de z va a ser igual a coseno a la menos 1 de obviamente f de z sobre f. Entonces lo hacen y me dicen cuánto les da θx. Aquí pues es sustituir f de x, pues sería 130.08 entre f que es 900, y a ese resultado le sacan coseno a la menos 1 por favor, y así sucesivamente para cada uno de las tetas. Dices 81.68 θ de x, correcto. Para y, por favor. 25, podemos dejarlo en 25 cerrado. Y para θ z, por favor. 66.60. Correcto, está bien. Aquí nada más un detalle que acabo de observar. Obviamente pues no influye mucho, pero es este eje en Y. O sea, está bien el resultado. El asunto que si observamos con respecto al origen, hacia qué lado está esta componente
de X, hacia el lado positivo o negativo. Está negativo. Entonces aquí donde tengamos X va a ir menos 380. Entonces, perdón, 130. Bueno, sí, ahí va menos 300. Acá va a ser menos 130. Ahí para que no cometan este mismo error que yo acabo de cometer. U omitir, perdón. Entonces aquí va a ser menos 130. ¿Sí? Entonces aquí en la representación por componentes rectangulares nos va a quedar de la siguiente manera. F va a ser igual a menos 130. Sí, porque está del lado negativo. Si observan, este componente que les estoy marcando aquí va hacia el lado negativo con respecto al origen. ¿Sí? Entonces nada más ahí hagan esa corrección. Aquí es menos 130. Por lo tanto, aquí el ángulo, si lo hacen con menos 130, les va a salir el complementario de esto, que es 130 y algo. A ver si lo pueden hacer con signo negativo el de θ x, por favor. Con menos 130.01 entre 900. Arco coseno de eso. Sale 98.31. Ok, gracias. Sí, está correcto. Bien, entonces ya está correcto esto. Bien, voy a ver si puedo tomar la figura. Creo que aquí está. No, este no es. No. Voy a ver si puedo tomar la figura solamente. Voy a ver si se puede borrar todo esto. Ah, no se puede. A ver, dejen ver qué puedo hacer. Aquí está. Me voy a salir un tantito de aquí para ver si puedo pegar la figura. No, pero se me va a cerrar la sesión. Bien, voy a hacerlo acá entonces. Entonces voy a tomar esta figura. Está un poquito... Es que quería que estuviera limpia la figura para marcar ahí los ángulos, pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí voy a ver si la puedo reproducir. Bueno, no, así sí me sirve. Bien, esos ángulos θx, θy y θz son los que a continuación les voy a representar. Se los voy a representar con azul. El θx va a ser el ángulo que existe desde aquí, desde el vector hasta el eje x. Este va a ser el que corresponde a θx. El que corresponde a θy, pues obviamente va a ser el ángulo del vector al eje correspondiente. Este va a ser θy. Y con θz va a ser del vector hasta este eje correspondiente a z. Entonces esas son las magnitudes de los ángulos que acabamos, más bien las magnitudes ya las tenemos, pero las posiciones de los ángulos que acabamos de, o que acaban de calcular corresponden a la distancia del vector a cada uno de los ejes x, y, z del plano cartesiano de 3 dimensiones. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. Aquí en este ejercicio es el que puede generar un poquito mayor de confusión por los elementos que se estuvieron trabajando y desafortunadamente remarqué mucho la figura, entonces ahí como que puede generar un poquito de confusión, pero vamos a estar trabajando con 3 dimensiones, entonces no va a ser el único ejercicio que vamos a estar resolviendo con respecto a esto. Aquí en la clase, pues va a ser, hasta aquí nos quedamos en esta sesión, ya posteriormente en la siguiente sesión vamos a estar trabajando otro tipo de ejercicios. Les voy a mandar el PDF sin notas de esta sesión para que recorten si gusten las figuras y las peguen en limpio y voy a tratar de generar el PDF con las anotaciones para que pues, ahí lo tengan de referencia.
Sí, para que puedan comparar también sus notas por si se les fue algún término, y también les voy a cargar el link de la sesión del video por si tengan ahí alguna duda. Entonces, de todo lo que vimos, ¿sí quedó claro o hubo algún punto en específico que quisieran que comentáramos? El último ejercicio, el de las 3 dimensiones, sí se revolvió un poco. Bueno, sí me revolvió un poco. Ok, bien, ¿qué hacemos? Pues miren, está de tarea este de 750, pues igual y creo que nos sobran algunos cuantos minutos, 20 minutos, si quieren lo resolvemos con el de 750, ¿sale? Pues ya lo van a tener resuelto para la tarea. Entonces, dejen, ahora sí necesito salir. Bien, aquí esta parte ya voy a cerrar el video y voy a generar la otra diapositiva para hacer las anotaciones en otra diapositiva. Entonces hasta aquí cierro el video.